Capítulo 14. Suelta la falsa solidez. El interior de nuestra psique es un lugar muy complejo y sofisticado. Está lleno de fuerzas en conflicto que se hallan constantemente cambiando debido a los estímulos internos y externos, lo cual provoca que emerja una gran variedad de necesidades, miedos y deseos en periodos de tiempo relativamente cortos. Esto hace que poca gente tenga la claridad necesaria para entender lo que está ocurriendo en su interior. Están sucediendo demasiadas cosas a la vez, de modo que es imposible seguir las relaciones de causa y efecto entre toda esa variedad de pensamientos, emociones y niveles de energía. Como resultado, nos descubrimos esforzándonos al máximo en el afán de mantener de una pieza toda esa vorágine, a pesar de lo cual todo sigue cambiando sin cesar. Estados de ánimo, deseos, gustos, aversiones, entusiasmos, etc. El mero hecho de intentar mantener la disciplina necesaria para crear incluso una simple apariencia de control y orden ahí dentro es, ya de por sí, un trabajo de tiempo completo. Cuando estás luchando con todas esas cargas psicológicas y energéticas, extraviado en el medio de ese mare magnum, sufres. Aunque no te lo parezca, si comparas cómo te sientes con cómo podrías sentirte, verás que realmente estás sufriendo. En verdad, cargar con la responsabilidad de tener que mantener en orden todo ese caos es ya de por sí mismo una forma de sufrimiento. Esto lo notas especialmente cuando las cosas se empiezan a desmoronarse en el exterior. En tales ocasiones, tu psique entra en un torbellino y tienes que esforzarte al máximo para mantener unificado tu mundo interno. Pero, ¿a qué estás tratando de aferrarte exactamente? Lo único que hay en tu interior son tus pensamientos, emociones y movimientos de energía, y nada de ello es sólido. Son como nubes que simplemente vienen y van dentro de tu vasto espacio interno. Sin embargo, tú sigues aferrándote a ellas como si fuera posible sustituir la consistencia por la estabilidad. Los budistas tienen un término a esto. Se llama apego. Al final, lo que realmente determina la mente es el apego. Para comprender el apego, primero debemos entender quién se apega. A medida que profundices en ti, llegarás a entender de manera natural que hay un aspecto en tu ser que está siempre ahí y no cambia nunca. Ese aspecto es tu darte cuenta, tu conciencia. Tu darte cuenta registra tus pensamientos, percibe los altibajos de las emociones y recibe los estímulos de tus sentidos físicos. Es la raíz de quien eres realmente. Tú no eres tus pensamientos, eres ese que es consciente de tus pensamientos. Tú no eres tus emociones, eres ese que es consciente de tus emociones. Tú no eres tu cuerpo, eres ese que lo ve reflejado en el espejo y el que experimenta este mundo a través de sus ojos y oídos. Tú eres ese ser consciente que se da cuenta de que te das cuenta de todos los objetos internos y externos. Si exploras la conciencia, que es tu pura capacidad de darte cuenta, verás que en realidad no existe en un punto concreto del espacio. Deberíamos pensar más bien en un campo de conciencia que puede enfocarse en un punto concreto, como por ejemplo cuando se concentra en un objeto o en un conjunto particular de objetos. Por lo tanto, puedes ser consciente de estar sintiendo un único dedo o bien de sentir todo tu cuerpo a la vez. Puedes estar totalmente extraviado en un único pensamiento o ser consciente simultáneamente de tus pensamientos, emociones, tu cuerpo y tu entorno, todo a la vez.
De este modo, la conciencia es un campo dinámico de atención capaz de estrechar o amplificar su enfoque. La peculiaridad de este hecho es que cuando la conciencia se enfoca en algo con la suficiente concentración, pierde su sentido de identidad y deja de experimentarse a sí misma como un campo de energía pura conciencia. En cambio, pasa a identificarse con los objetos en los que se enfoca. Tal como hemos visto, eso es lo que ocurre cuando te quedas totalmente absorto en una película cinematográfica, hasta tal grado que puedes llegar a olvidarte completamente de que estás sentado en una sala oscura. En este caso, has pasado de concentrarte en tu cuerpo y tu entorno a concentrarte en el mundo de la película. Literalmente te pierdes en la experiencia. Esto mismo es posible generalizarlo a toda tu experiencia vital, o sea que, en definitiva, tu sentido de identidad está determinado por aquello en lo que enfocas tu conciencia. Bien, pero ¿qué es lo que determina dónde enfocas tu conciencia? Al nivel más elemental, el enfoque de tu conciencia está determinado por algo que atrapa tu atención, lo cual sucede debido a que simplemente destaca del resto. Para entender esto, imagina que tu conciencia está simplemente observando tu vasto y vacío espacio interno. Ahora, imagina que a través de este espacio discurre un continuo flujo de objetos de pensamiento que surgen al azar. El pensamiento de un gato, el de un caballo, el de una palabra, el de un color, o bien un pensamiento abstracto. Uno tras otro, flotan momentáneamente ante tu conciencia. Ahora, permite que un objeto destaque de los demás. Verás que inmediatamente atrapa tu atención y atrae el foco de tu conciencia. Y enseguida te darás cuenta de que cuanto más te enfocas en el objeto, más lento se mueve, hasta que, si te enfocas en él lo suficiente, finalmente se detiene. La fuerza de la conciencia acaba por mantener estable en la mente el objeto en cuestión, simplemente por el mero hecho de concentrarse en él. Es lo mismo que ocurre con un pez en el agua. Así como el pez puede atravesar fácilmente el agua, pero no el hielo, que es simplemente agua concentrada, las pautas energéticas mentales y emocionales fluyen por la mente hasta que se ven fijadas y consolidadas cuando se encuentran ante una conciencia concentrada. Por lo tanto, el apego resulta del mero acto de enfocar la conciencia en un objeto particular, diferenciándolo así de cualquier otro. A continuación, el apego produce que una determinada serie de pensamientos y emociones se mantengan en la mente el tiempo suficiente como para fijarse y llegar así a constituirse en las piedras angulares de la psique. Apegarse es uno de los actos más primarios, debido a que algunos objetos permanecen en la conciencia mientras que otros la atraviesan sin más. A los primeros les prestas más atención, los usas como puntos fijos de referencia. Unos puntos fijos que te proporcionan una sensación de orientación, de vínculo y de seguridad en medio del cambio interno incesante. Y esa necesidad de orientación se extiende igualmente al mundo externo. Los mismos objetos internos a los que te apegas internamente para orientarte, los empleas para orientarte en el medio de la multitud de objetos físicos externos que entran por tus sentidos, para así poder relacionarte igualmente con ellos. Después, creas pensamientos que vinculan todos los objetos entre sí y finalmente te apegas a la estructura entera. Acabas así relacionándote tan poderosamente con esta estructura interna que terminas edificando todo tu sentido de identidad en torno a ella. Debido a que te apegas a ella, se mantiene fija. Y como se mantiene fija, te relacionas con ella por encima de todo lo demás. De este modo nace la psique, tu mente. En medio de esta vasta extensión de la mente vacía, creas una isla que aparenta solidez, a base de apegarte a los objetos de pensamiento pasajeros. Una vez fijado un pensamiento, puede reposar tu cabeza en él.
Seguidamente te aferras a más y más pensamientos hasta construir una estructura interna en la cual puede enfocarse la conciencia. Cuanto más estrechamente se enfoque la conciencia en esta estructura mental, mayor será la tendencia a utilizarla para definir el concepto de identidad. El apego crea los ladrillos y el cemento con los que los edificamos un yo conceptual, en medio del vasto espacio interno, empleando solo el vapor de los pensamientos, has creado una estructura de aparente solidez sobre la que puedes descansar. Pero ¿quién eres tú? ¿Eres tú mismo el que está extraviado y trata de construir un concepto de sí mismo para poder encontrarse? Esta pregunta constituye la quinta esencia de la espiritualidad. Tú jamás podrás encontrarte a ti mismo en el constructo que has edificado para definirte. Tú eres el constructor de ese constructo. Puedes ensamblar la más asombrosa colección de pensamientos y emociones inimaginables. Puedes edificar una estructura verdaderamente hermosa, impresionante, interesante y dinámica. Pero, obviamente, tú no eres eso. Tú eres el que ha forjado esta estructura. Tú eres el que acabó extraviado, temeroso y confundido, debido a que enfocaste tu conciencia lejos de la conciencia de ti mismo. En medio del pánico que has sentido en este estado extraviado, aprendiste a aferrarte a los pensamientos y emociones que pasaban ante ti y a mantenerlos fijos en un sitio. Los usaste para construirte una personalidad, un personaje, un autoconcepto que te permitiera definirte a ti mismo. La conciencia reposó en los objetos de los que era consciente y a eso llamó su hogar. Gracias a que tienes este modelo de quién eres, te resulta más fácil saber cómo actuar, cómo tomar las decisiones y cómo relacionarte con el mundo externo. Si te atreves a contemplarlo de verdad, verás que vives tú la vida entera basado en el modelo artificial que has edificado a tu alrededor. Seamos algo más concretos. Lo que estás haciendo es intentar preservar en tu mente un conjunto coherente de pensamientos y conceptos, tales como yo soy una mujer. Sí, incluso eso es un pensamiento o un concepto que mantienes en tu mente. Tú, ese que se aferra a ese concepto, no eres ni hombre ni mujer. Tú eres la conciencia que escucha el pensamiento y que ve un cuerpo de mujer o de hombre en el espejo. Sin embargo, estás estrechamente apegado a este tipo de conceptos. Piensas, soy una mujer, tengo X años de edad y creo en tal filosofía y no en otra. De este modo te defines basándote literalmente en tus creencias. Creo en Dios o bien no creo en Dios. Creo en la paz y no en la violencia, o bien creo en la supervivencia del más apto. Creo en el capitalismo o creo en el neosocialismo. Primero fijas una serie de pensamientos en tu mente y te aferras a ellos. Luego fabricas una estructura mental altamente compleja a partir de ellos. Y finalmente presentas todo ese paquete como tu identidad. Pero tú no eres eso. Eso es simplemente un conjunto de pensamientos que has reunido en torno a ti en un intento de definirte. Has confeccionado este conjunto de ideas porque internamente estás extraviado en ti mismo. En esencia, intentas crear una sensación interna de estabilidad y permanencia. Esta aparente estabilidad te genera una aparente sensación de seguridad que, a pesar de ser falsa, es bien recibida. Además, solo quieres rodearte de gente que haya hecho eso mismo, ya que, a fin de cuentas, quieres que la gente sea lo suficientemente previsible como para poder anticipar su conducta. De otro modo, te sentirás inseguro.
Esto se debe a que tus previsiones sobre la conducta de la gente constituyen una parte más de tu modelo interno. Este conjunto de creencias y conceptos que has edificado respecto al mundo externo crean un escudo protector que actúa como aislante entre tú y la gente con la que tú interactúas. Al tener nociones preconcebidas sobre la conducta de los demás, crees que posees el control sobre ellos y de este modo te sientes más seguro. ¿Imaginas el miedo que sentirías si permitieras que se derrumbara el muro con el que amparas toda tu estructura? ¿Acaso has permitido a alguien penetrar alguna vez directamente en tu verdadero ser sin la protección de tu paragolpes mental? No, no se lo has permitido a nadie, ni siquiera a ti mismo. La gente simplemente interpone fachadas externas entre ellos y sus relaciones. Algunos incluso admiten que una de esas fachadas es poco más real que las demás. Por ejemplo, te vas a trabajar y te involucras con tu fachada profesional, pero después te dices: me voy a casa para estar con mi familia y amigos con quien puedo ser mi yo mismo. De modo que tu fachada laboral se pierde en un segundo plano mientras afloras al primer plano tu fachada social relajada. Pero, ¿qué hay de ti mismo? Ese que sostiene diferentes fachadas de una pieza. Nadie puede acercarse a ti. Eso te da demasiado miedo. Ese que eres está demasiado oculto allá en el fondo de ti mismo, como para que alguien pueda encontrarse con él. Así pues, en primer lugar, todos nos apegamos y luego edificamos estructuras. Algunos de nosotros lo hacemos con más destreza que otros. En la mayoría de las sociedades, el que es diestro aferrándose y edificando estructuras mentales es bien recompensado. Si logras diseñar un modelo estupendo y te comportas reiteradamente con tal coherencia con ese modelo, lo que has logrado en realidad es crear a alguien. Si ese alguien que has creado es justo lo que los demás quieren y necesitan, entonces puedes llegar a ser muy popular y tener mucho éxito. Has logrado convertirte en esa persona. Te engranaste con ese personaje a una edad muy temprana y nunca te desviaste de esa personalidad. De ese modo puedes llegar a ser muy diestro en este juego de crear a alguien. Y si la persona que creaste no alcanza la popularidad y éxito que esperabas, siempre puedes ajustar tus pensamientos en consecuencia y cambiar el personaje. No es que haya nada de malo en todo esto. Es obvio que todo el mundo lo hace, pero la cuestión es: ¿quién eres tú en realidad? ¿Quién es ese que está haciendo eso? ¿Y por qué lo está haciendo? Para responder estas cuestiones es importante primero darse cuenta de que no depende de ti a qué pensamientos te aferras y qué personajes llegas a crear. La sociedad tiene mucho que decir a ese respecto. Hay muchas normas que definen qué comportamientos resultan socialmente aceptables o inaceptables para casi todos los aspectos de la vida, hasta el punto de que dictan, por ejemplo, cuál es la manera correcta de sentarse, de caminar, de hablar o de vestir, o de qué debe sentir uno respecto de las cosas. ¿Y cómo es que inculca nuestra sociedad estas estructuras mentales y emocionales en nuestro interior? Muy sencillo. Cuando haces lo correcto, la sociedad te recompensa con una lluvia de abrazos, premios y elogios. Cuando no haces lo correcto, eres castigado, ya sea de forma física, emocional o mentalmente. Piensa simplemente en lo agradable que eres con los demás cuando se comportan conforme a tus expectativas. Ahora piensa en cómo te cierras y te distancias cuando no es así. Por no decir lo enfadado o incluso agresivo que puedes ponerte si llega a ese caso.
¿Qué estás buscando cuando actúas así? Lo que persigues es cambiar la conducta de los demás a base de causar impresiones en su mente. Estás tratando de alterar su colección de creencias, pensamientos y emociones para que la próxima vez actúen en concordancia con lo que tú deseas. Lo cierto es que todos nos hacemos esto mismo unos a los otros todos los días. ¿Por qué permitimos que nos ocurra esto? ¿Por qué necesitamos tanto que los demás acepten la fachada que exhibimos ahí afuera? Todo se reduce a entender por qué nos apegamos a nuestro concepto de nosotros mismos. Si dejas de apegarte, podrás ver por qué tienes esta tendencia a hacerlo. Verás que si sueltas tu fachada interna sin intentar sustituirla por otra nueva, tus pensamientos y emociones dejan de estar anclados en tu interior y entonces empiezan a pasar a través de ti. Esa es una experiencia espeluznante. Sentirás pánico en lo más profundo de ti y serás incapaz de conservar tus modales. Eso es lo que le pasa a la gente cuando algo externo muy relevante deja de encajar con su modelo de mundo interno y, consecuentemente, la fachada deja de funcionar y empieza a desmoronarse. Cuando la fachada ya no puede protegerte, experimentas un temor intenso y entras en pánico. No obstante, si estás dispuesto a afrontar esta sensación de pánico, comprobarás que hay un modo de atravesarla. Basta con que simplemente te adentres más profundamente en la conciencia que está experimentándolo. Y entonces el pánico cesará de inmediato. Entonces sentirás una gran paz como nunca hayas experimentado antes. Esta es la parte que muy poca gente llega a descubrir, que el pánico efectivamente puede cesar. El ruido, el miedo, la confusión y el cambio constante de estas energías, todo ello puede parar. Pensabas que tenías que protegerte y por eso te aferrabas a las cosas que llegaban hasta ti y las empleabas para ocultarte. Tomaste todo aquello a lo que pudiste echar mano y empezaste a pegarte con el fin de edificar algo que tuviera solidez. Sin embargo, puedes soltar todo esto a lo que te aferras y dejar de jugar este juego. Simplemente tienes que aceptar el riesgo de soltarlo todo y atreverte, en cambio, a afrontar el miedo que te impulsaba a aferrarte. Entonces podrás atravesar esa parte de ti y todo el conflicto acabará. Todo eso cesará. Ya no habrá más lucha, solo paz. El viaje del que hablamos en este audiolibro consiste en pasar precisamente por ese sitio que has estado esforzándote tanto por rehuir. Cuando pasas por ese estado de confusión y agitación, tu único reposo reside en la propia conciencia. Te darás cuenta de que se están produciendo cambios tremendos y de que no hay ninguna solidez, pero te sentirás cómodo, asentado en esa conciencia. Te darás cuenta de que ante ti se despliega cada momento de cada día y de que tú no tienes el control de ello. Pero también te darás cuenta de que no deseas tenerlo. Llega un punto en el que ya no tienes conceptos, ni esperanzas, ni sueños, ni creencias, ni tampoco seguridad alguna. Ya no construyes modelos mentales de lo que sucede a tu alrededor, a pesar de lo cual la vida sigue adelante de todos modos. Te sientes perfectamente confortable simplemente dándote cuenta. Llega el momento presente y luego el momento siguiente y después el siguiente. Pero eso es lo que ha estado ocurriendo siempre, en realidad. Siempre ha estado pasando un momento tras otro ante otro en tu conciencia. La diferencia es que ahora ves que eso es lo que está sucediendo. Ves tus enfoques y tu mente reaccionando ante estos instantes que pasan a través de ti sin que tú hagas nada por evitarlos o modificarlos. No intentas controlar nada, simplemente dejas que la vida siga desplegándose ante ti, tanto adentro como fuera de ti.
Si emprendes este viaje, llegarás a un estado en el que serás capaz de ver con exactitud el modo en el que el despliegue de los sucesivos momentos hacen aflorar una sensación de temor. Desde este lugar de claridad serás capaz de percibir la poderosa tendencia a protegerte y verás que esta tendencia existe debido a que lo cierto es que no tienes el control, y eso es precisamente lo que te resulta tan incómodo. Pero si realmente quieres ser libre y si quieres ir más allá, tienes que estar dispuesto a observar el miedo sin protegerte de él. Tienes que estar dispuesto a ver que esta necesidad de protegerte a ti mismo es lo que originará que se edifique toda una estructura de tu personalidad. Construiste una estructura emocional y mental para huir de esa sensación de temor y ahora te encuentras frente a frente con la causa raíz que da lugar a tu psique. Si profundizas lo suficiente en la conciencia, podrás observar cómo se va edificando la psique. Verás que estás en medio de ninguna parte, en medio del espacio vacío infinito, y que todos estos objetos internos van fluyendo hacia ti. Todos los pensamientos, sentimientos y demás impresiones de las experiencias mundanas van siendo vertidos en tu conciencia. Observarás claramente que tu tendencia es protegerte de ese flujo a base de intentar ponerlo bajo tu control. Esa es una tendencia abrumadoramente poderosa que te impulsa a tratar de anticiparte y a aferrarte a ciertas impresiones que producen las personas, los lugares y las cosas que van fluyendo ante ti. Verás que si te enfocas en ellas, esas imágenes mentales van originando una compleja estructura que previamente no existía. Observarás que hay sucesos que acaecieron cuando tenías 10 años y los cuales aún sigues aferrándote. Verás que estás tomando literalmente todos tus recuerdos y juntándolos de manera ordenada y luego vas diciendo que eso es lo que tú eres. Pero tú no eres los eventos que experimentas. Tú eres el experimentador de esos eventos. ¿Por qué te defines a partir de las cosas que han sucedido? Tú ya eras consciente de tu propia existencia incluso antes de que nada de todo esto existiera. Tú eres ese ser que está ahí haciendo todo esto, viendo todo esto y experimentando todo esto. No tienes por qué apegarte a tus experiencias en aras de construirte a ti mismo. Eso que estás construyendo en tu interior es un falso yo. Es solo un concepto de ti mismo detrás de lo cual te ocultas. ¿Cuánto tiempo has estado escondiéndote ahí detrás, esforzándote por mantener toda esta falsa estructura de una pieza? Cada vez que algo va mal, en el modelo protector que has construido alrededor de ti, te pones a la defensiva y comienzas a racionalizar todo en un intento de restaurarlo. Tu mente no cesa de luchar hasta que has procesado el evento o hasta que has logrado que desaparezca de algún modo. En general, la gente siente que su propia existencia está comprometida cuando esa estructura identitaria parece desmoronarse. De modo que están dispuestos a luchar y a discutir todo lo que haga falta con tal de recuperar el control. Todo esto se debe a que hemos tratado de construir solidez ahí donde no la hay. Así que a partir de entonces tenemos que esforzarnos para consolidarla continuamente. El problema es que por ese camino no hay solución, no hay paz, ni modo de ganar esa batalla. Ya conoces el dicho, no construyas tu casa sobre arenas movedizas. Pues bien, tú has construido tu casa sobre pura arena, pues la has edificado en el espacio vacío. Si continúas apegándote a todo lo que has construido, tendrás que defender tu construcción continuamente y a perpetuidad.
Tendrás que mantener todas las personas y cosas atadas en corto con el fin de poder sostener tu modelo conceptual en coherencia con la realidad. Mantener todo esto unido requiere una lucha constante. Vivir espiritualmente significa no participar en esta batalla. Significa que los sucesos que te ocurren en un momento dado pertenecen a ese momento, no a ti. De hecho, no tienen nada que ver contigo. Tienes que dejar de definirte en función de ellos y en cambio limitarte simplemente a dejarlos partir y llegar, a dejarlos llegar y partir. No permitas que los momentos dejen huella en tu interior. Si más adelante te descubres pensando en ellos, simplemente suéltalos y déjalos marchar. Si ocurre un suceso que no encaja en tu modelo conceptual y te descubres luchando y racionalizando para hacerlo encajar, simplemente date cuenta de que estás haciendo exactamente eso. Si hay un evento en todo el universo que no encaja en tu modelo y está produciendo una alteración dentro de ti, percátate simplemente de ello y descubrirás que en realidad lo que está sucediendo es que se está rompiendo tu modelo. Llegará un momento en el que te gustará que ocurra esto, porque no querrás seguir conservando dicho modelo. Concebirás ese acontecimiento como algo bueno, porque ya no estarás dispuesto a poner ninguna energía en seguir construyéndolo y solidificando tu fachada. En cambio, permitirás que las cosas que te perturban a tu modelo funcionen como dinamita para romperlo y poder así liberarte. Esto es lo que significa vivir espiritualmente. Cuando te vuelves verdaderamente espiritual, eres diferente por completo a los demás. No quieres lo que otros quieren y sin embargo aceptas aquello a lo que todos los demás se resisten. Quieres que tu modelo se quiebre y honras las experiencias que provocan una perturbación interior. ¿Por qué habría de alterarte algo que alguien diga o haga? Estás en un planeta que da vueltas en el medio de la nada más absoluta. Has venido aquí de visita. Estás en este planeta de visita durante unos pocos años y después te vas a ir. ¿Cómo podés vivir así de estresado por cualquier cosa? No hagas caso. Si algo puede causar una perturbación en tu interior, es porque ha golpeado tu modelo, y eso significa que ha golpeado la parte falsa de ti que construiste para controlar tu propia definición de realidad. Pero que si consideras que este modelo tuyo es la realidad, ¿por qué no encaja en él la auténtica realidad experimental? Lo cierto es que nada de lo que puedas fabricar dentro de tu mente puede ser considerado auténtica realidad. Debes aprender a sentirte cómodo con la perturbación psicológica. Si tu mente se muestra hiperactiva, simplemente obsérvala. Si tu corazón empieza a caldearse, déjale experimentar lo que sea que haya de ser. Trata de encontrar la parte de ti que es capaz de percibir que tu mente está hiperactiva y que tu corazón se está caldeando. Esa parte de ti es lo que constituye tu vía de salida. No hay modo de escapar construyendo este modelo tuyo de la realidad. La única senda que conduce a la libertad interna es residir en el observador, en el sí mismo. El sí mismo simplemente observa que la mente y las emociones se están manifestando y desmarañando. No lucha nada en absoluto por mantener el control sobre el proceso. Por supuesto, habrá dolor en este proceso. Construiste toda tu estructura mental con el fin de evitar el dolor. Si dejas que esta estructura se desmorone, sentirás todo el dolor que tratabas de evitar al construirla. Tienes que estar dispuesto a afrontar este dolor. Si te encierras en una torre por miedo a evitar salir al exterior, antes o después tendrás que afrontar tu temor. Cuando llegue el día en el que quieras experimentar una vida más plena,
entonces esa fortaleza no te estará protegiendo, sino aprisionando. Por lo tanto, para ser libre, para experimentar verdaderamente la vida, debes salir al exterior de tu modelo. Tienes que desaferrarte y soltar y pasar por el proceso de limpieza que finalmente te liberará de tu psique. Esto se logra simplemente observando a la psique ser la psique. El camino de salida es la conciencia. Deja de definir la perturbación mental como una experiencia negativa. Simplemente mira a ver si puedes relajarte detrás de esa percepción. Cuando tu mente está alterada, no te preguntes ¿qué hago con esto? Pregúntate en cambio ¿quién soy yo? ¿Quién es este que está percibiendo esto? Con el tiempo llegarás a darte cuenta de que el asiento del de que observas la perturbación no puede ser perturbado. Si parece perturbado, simplemente date cuenta de que te estás dando cuenta de ello y comprobarás que, al poco, esta aparente perturbación desaparece. Entonces podrás volver a reposar en las profundidades de tu ser mientras observas a tu mente y a tu corazón debatirse en sus postreros coletazos de agitación. Cuando llegues a este punto, comprenderás lo que de veras significa trascender. La conciencia trasciende aquello de lo que se da cuenta. Está tan separada de los objetos de percepción como lo está la luz de los objetos sobre los cuales brillan. Tú eres pura conciencia. Puedes liberarte de todo simplemente relajándote en la contemplación. Si quieres paz permanente, dicha permanente y felicidad permanente, tienes que atravesar tu agitación interna hasta llegar al otro lado. Está a tu alcance experimentar una vida en la que emergen oleadas de amor en tu interior siempre que quieras. Esta es la única naturaleza de tu ser. Basta con que vayas al otro lado de la psique, y para ello lo único que has de hacer es soltar tu tendencia a pegarte. Dejar de utilizar la mente para construirte una falsa solidez. Simplemente decídete de una vez por todas a realizar el viaje a la libertad a base de soltar constantemente. Llegado a este punto, el viaje se acelera. Atravesarás la parte de ti que siempre ha tenido un miedo mortal y verás cómo esta parte se ha esforzado siempre por mantenerlo en su sitio. Si no alimentas esta parte, si continúas soltando y no dejas que esa parte se apegue, finalmente irás más allá de la falsa solidez. Esto no será algo que tú hagas, sino que sucederá por sí mismo. Tu única vía de salida es el atestiguamiento. Simplemente continúa soltando a base de darte cuenta de que te das cuenta. Si atraviesas un periodo de oscuridad o depresión, simplemente pregúntate: ¿quién se da cuenta de la oscuridad o de la depresión? Así es como atravesarás las distintas etapas de tu crecimiento interno. Simplemente sigue soltando y dándote cuenta de que estás todavía ahí presente. Cuando hayas soltado la psique oscura y la psique luminosa y ya no te aferres a nada, llegará un punto en el que todo se abrirá detrás de ti. Estabas tan acostumbrado a darte cuenta de las cosas que había delante de ti, pero ahora te das cuenta de todo el universo que mora detrás, tras el asiento de la conciencia. No te imaginabas que pudiera haber algo detrás de ti. Estabas tan enfocado en construir tu modelo a partir de los pensamientos y las emociones que pasaban delante, que no tenías conciencia de la vasta extensión del espacio interno que había detrás de ti. Pero ahí, detrás, hay todo un universo. Simplemente no habías mirado en esa distracción. Si estás dispuesto a soltar,
caerás en lo más profundo de ti y todo un océano de energía se abrirá a tu percepción. Te llenarás de luz, estarás completamente lleno de luz que no tiene oscuridad, de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces caminarás a través de cada momento de tu vida cotidiana con el flujo de esta fuerza interna, sosteniéndote, alimentándote y guiándote desde lo más profundo. Todavía habrá pensamientos, emociones y conceptos de ti mismo flotando a tu alrededor en tu espacio interno, pero serán apenas una pequeña parte de todo lo que estarás experimentando. No te identificarás con nada excepto con el sentido de ti mismo. Una vez alcances este estado, jamás tendrás que preocuparte por nada nunca más. Las fuerzas de la creación crearán creación, tanto dentro como fuera de ti, y tú fluirás en paz, amor y compasión más allá de todo ello. Aunque honrándolo todo a la vez, no habrá ya necesidad de una falsa solidez. No hay necesidad alguna cuando uno está en paz con la expansión universal de su verdadero ser.